Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz año nuevo a todos. Es una alegría poder abrir este año así, en la palabra de Dios, y empezamos una serie nueva de mensajes. Esto van a ser 40 días de oración. Son 6 semanas en que vamos a estar juntos orando e intercediendo y pidiéndole al Señor que nos guíe durante este año y que su presencia sea visible en medio de nuestro. Esta semana vamos a estar hablando acerca del despertar a la gloria de Cristo nuevamente. Todas las iglesias de la Alianza en Estados Unidos están siendo invitados durante estos 40 días a unirnos juntos en oración y la temática es la misma durante estas 6 semanas, durante todos, porque todos trabajamos el mismo material. Y con esto Amy Rotting preparó un mensaje para todos nosotros que quiero compartir parte de eso, unas partes agregadas de lo que estoy pensando. Y los pasajes para hoy son de Habacuc 3.2 y de Efesios 5.14. Habacuc 3.2 dice lo siguiente: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. Efesios 5.14 dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, si estamos pensando en el despertar nuevamente a la gloria de Cristo, la pregunta que tenemos que empezar, o el principio de todo esto, ¿es posible de que podamos ver un despertar espiritual en las generaciones que estamos viviendo? Porque muchas veces estamos pensando en que cuánto necesitamos un avivamiento y a veces nos cansamos de orar, ¿no es cierto? Entonces la pregunta principal es: ¿qué significa un despertar? De acuerdo a la definición de despertar nuevamente o emerger nuevamente con referencia a un sentido o estado, o es una renovación de un sentimiento o interés, de acuerdo de Collins o Oxford. Entonces, el despertar es un verbo. Históricamente, hubieron momentos en la iglesia en que podemos referirnos a diferentes despertares de la población o del país volviendo al Señor. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el resurgimiento espiritual que estuvo durante el tiempo de Moody, Sankey, Spurgeon, o también en Inglaterra durante los finales del siglo XIX. Esto también pueden ser tiempos o pueden ser descritos como tiempos de un hambre profundo por Jesús. Por la presencia de nuestras vidas, de Jesús, de su palabra, de su espíritu y del evangelio. Los despertares espirituales asumen que durante el tiempo anterior al despertar espiritual que hubo es un tiempo de adormecimiento, un tiempo de sueño, de falta de hambre de la presencia de Dios, una falta de hambre de su palabra, falta de hambre del Espíritu Santo y de Jesús. Entonces, la pregunta es: ¿no parece como que este tiempo en que estamos viviendo es un tiempo en que vemos eso, una apatía generalizada, un deseo de satisfacer mis propios deseos, pero no hay hambre de Cristo, no hay hambre de escuchar el Evangelio? Entonces, la pregunta es, bueno, si estamos en este momento de no tener un hambre espiritual, entonces la pregunta es: ¿cómo llega a ese despertar? La reforma personal en nuestras vidas llega a través de las disciplinas espirituales, de aplicar, de usar diferentes disciplinas espirituales, incluidos el arrepentimiento. Entonces, cuando vemos el mover del Señor en nuestras vidas por medio de volver al Señor, de buscarlo, hay una renovación, es una energía, un despertar en nosotros que aparece primero en nosotros personalmente y luego en la iglesia como manera corporativa.
El avivamiento sucede después, es una aceleración de la obra del Espíritu Santo en nosotros y en su iglesia. Y como tercer punto, existe después de esto un despertar, que lo que sucede en la iglesia plasma, es contagioso en la cultura y en el mundo en que vivimos. ¿No? ¿Cuántas veces pensamos y deseamos, ¿no es cierto?, que nuestro pueblo, que nuestro entorno cambie, sea transformado por el poder del Señor Jesús? Pero quiero hacer una nota al pie en esto, en que todo empieza por el deseo personal. No podemos estar esperando que otro busque al Señor por nosotros, ¿no es cierto? Pero es mi oración que haya una renovación personal, que haya un aviento corporativo y haya un despertar en el pueblo, ¿no es cierto? Diferentes niveles, pero esta no es la primera vez que escucho diferentes personas queriendo o estar orando acerca de un despertar espiritual para nuestro pueblo, para nuestra nación, para el mundo en general. Todos queremos que el mundo venga a conocer el amor y el cuidado del Señor Jesús, ¿no es cierto? Entonces puede ser que el despertar de la iglesia o del pueblo debe comenzar primeramente en nosotros. Podemos orar de que la gloria de Cristo caiga en nuestras vidas y a nosotros y en nuestras iglesias. Los despertares se caracterizan por un renovado sentir y el poder sentir la gloria de Cristo, la presencia del Señor. El pasaje donde podemos pensar, por ejemplo, de un momento cara a cara con el Señor es el momento de la transfiguración, donde los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, están en el monte de la transfiguración. Entonces es nuestro deseo que durante estos 40 días de buscar al Señor en oración tengamos un tiempo de buscar la gloria de Cristo juntos, que desarrollemos juntos durante estos 40 días un hambre, una sed, que no sea solamente durante 40 días, sino que nos lleve, que nos impulse a que busquemos que este año sea un año en que veamos la gloria de Dios en medio de nosotros, que suceda un despertar a través de nosotros. Entonces, cuando sucede este despertar, la pregunta es, ¿cuál es el rol también de la teología y la enseñanza de la ortodoxia en un avivamiento? Bueno, palabras grandes, ¿no es cierto?, en esto de la teología y la ortodoxia. Entonces, nosotros como en la alianza tenemos un recorrido para todos los que quieren ser pastores, ¿no es cierto?, donde hay un tiempo de acreditación para todos aquellos que quieren tener un puesto ministerial o están sintiendo que el Señor los llama a eso, y la persona tiene un tiempo de entrevistas y estudio y observación acerca de la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros, ¿no es cierto? Son temas principales a lo largo de la entrevista, porque creemos que en todo pastor, en todo líder, en toda persona que quiere servir al Señor debe haber una evidencia del obrar de Jesús en nosotros y de la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Pero podemos esperar que el avivamiento solamente suceda porque hay una persona o dos personas o un pastor o un líder que busca al Señor fervientemente. Creo que que las cuestiones teológicas, las preguntas principales y más importantes acerca del seguir a Cristo, deben ser algo que toda la congregación debe estar siguiendo. Por ejemplo, ¿dónde hay evidencia de que Jesús es completamente hombre y completamente Dios en las Escrituras? Eso debemos tenerlo completo todos nosotros. ¿Cómo afecta esto mi fe y mi andar espiritual? Estas preguntas no solamente son para unos profesionales, sino para todos nosotros. Tenemos que tener las cuestiones esenciales claras y buscar al Señor fervientemente y tener un claro sentido de quién es Jesús en nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿deseas tú que podamos ver la gloria de Cristo? ¿Deseas ver
la gloria de Cristo en tu vida, en tu entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ver la gloria de Cristo? En 1904, Dios usó a un misionero llamado John Haidt para alimentar este despertar espiritual. Su vida se caracterizó por una vida de oración que inspiró a un grupo de misioneros durante toda su vida en ver la decisión de esta persona de estar comprometida en oración. Los misioneros se convirtieron en miembros de la Unión de Oración de Punjab y se les pidió que siguieran 5 principios simples pero minuciosos. Entonces estos son los 5 principios, son preguntas. ¿Está usted orando por avivamiento en su propia vida, en la vida de sus compañeros de trabajo y en la iglesia? Su compromiso de la oración, ¿no? La segunda pregunta, ¿anhela un mayor poder del Espíritu Santo en su propia vida y obra y está convencido de que no puede continuar sin ese poder? Tercera pregunta, ¿orará para que no se avergüence de Jesús? Cuarta pregunta, ¿cree que la oración es un gran medio para asegurar ese despertar espiritual? ¿Apartará media hora cada día tan pronto como sea posible para orar por este despertar? Y está dispuesto a orar hasta que llegue ese avivamiento. 5 preguntas importantísimas. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque esto nos llama a un comprometernos de forma práctica día a día y de seguir e interceder y no desmayar hasta que veamos la gloria del Señor en nosotros. Uno de nuestros deseos durante este tiempo de los 40 días con Cristo en oración es que cada uno de nosotros veamos a Jesús como esa hermosa piedra preciosa, que sea el único que nos cautive en seguirlo y en buscarlo más y más, y que haya un avivamiento que se derrame no solamente en nuestras vidas, en nuestras iglesias, pero también en nuestra cultura y en el mundo. Entonces, durante estos 40 días de oración, quiero terminar leyendo otra vez Efesios 5:14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el avivamiento empiece por nosotros y siga disparado y contagioso en todo nuestro ambiente. Que Dios te bendiga. Comencemos juntos estos 40 días de oración.